por acompañarnos. Hoy tenemos una palabra de bendición para ti. Es uno de los temas más interesantes que hemos tocado en los últimos tiempos. Por alguna razón, es un tema que ha desaparecido de nuestras plataformas. Es un tema que ha desaparecido de nuestras prácticas cotidianas, pero que queremos a partir de ahora tocar un poco más seguido. En Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: aquella noche Dios se le apareció y le dijo: pídeme lo que quieras. Nada más con esta introducción tenemos para escribir un libro, para escribir una serie y para predicar de un montón de cosas. Imagínate que el Dios del cielo, el soberano de toda la tierra, el creador del universo y de todo lo que existe, se te aparezca una noche y te diga simple y directamente: pídeme lo que quieras. Cualquiera de nosotros hubiese pedido quién sabe qué tipo de cosas. Algunos quieren el último teléfono, otros quieren el último carro, otros quieren que les paguen sus deudas, otros quieren que les den victoria sobre algún pleito que tengan, otros quieren larga vida. Cada uno de nosotros pudiera tener una respuesta diferente a esa pregunta tan impresionante, porque no es tu jefe el que te lo está preguntando, no es el vecino el que te lo está preguntando, es nuestro Señor, el creador de todo, el dueño de todo, te está preguntando y te está diciendo: pídeme lo que quieras. Ante eso, un joven, quizás un adolescente, puede ser entre unos 18, 19 años a lo mejor, algunos dicen que un poco menos, algunos dicen que un poco más, pero debe estar por ahí. Ante eso, un joven nos sorprende con la respuesta. Y mira lo que le dice ese joven llamado Salomón. Salomón fue el tercer rey de la nación de Israel. El primero fue Saúl, el segundo fue David, que fue el padre de Salomón, y el tercero, como te lo acabo de decir, fue Salomón. Salomón respondió: tú trataste con mucho amor a mi padre David, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Entonces Dios le dice a Salomón, en el libro de Reyes dice que Dios se alegró, usó una palabra. A Dios no lo vamos a sorprender, Dios todo lo sabe, pero de alguna manera Dios se agradó de la respuesta de este joven. Y Dios le dice: ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riqueza, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, por tanto sabiduría y conocimiento te daré. Pero además, le dice Dios, voy a darte riqueza, bienes y esplendor como nunca lo tuvieron los reyes que te precedieron, ni lo tendrán los que habrán de sucederte. Salomón es conocido como el hombre más sabio de la historia, como el hombre más sabio que ha pasado por esta tierra. Ni antes de él, ni después de él, ni siquiera 3.000, 4.000 años después, ha aparecido ni aparecerá un hombre más sabio que Salomón. Esta petición que él hizo marcó su vida, marcó su ministerio, marcó su reinado, marcó a la nación de Israel, pero también nos ha marcado a nosotros, porque Salomón escribió parte de esa sabiduría, o mucha de esa sabiduría, y tú la consigues en algunos salmos, pero sobre todo en el libro de Proverbios, lo consigues en el libro de Cantares, lo consigues en el libro de Eclesiastés, pero principalmente el libro de Proverbios. De los primeros 9 o 10 capítulos del libro de Proverbios, por lo menos 8 están destinados a hablar acerca de la sabiduría. Hablamos de tantas cosas que están en la Biblia, pero se nos olvida que hay una sumamente importante. Entonces, un joven llamado Salomón recibe la difícil tarea de suceder a su padre David. David fue el rey más importante de la historia de Israel. El primer rey no necesariamente fue el más importante. El rey Saúl fue un desastre hasta el punto de que Dios llega y dice en algún momento: me arrepiento, o me duele, o me pesa, o siento mucho haber puesto a Saúl como rey. Luego Dios dice que va a levantar un hombre conforme a su corazón. A David le tocó la tarea de consolidar
una idea de consolidar un reino a punta de batallas, a punta de guerra, venciendo a sus enemigos, y logra al final de sus días que la nación de Israel sea respetada, temida y se haya consolidado en medio de todos sus adversarios. Pero como a todos los hombres, un día le tocó partir y le toca entregar el reino a su hijo Salomón, al cual Dios había escogido. Entonces Dios se le aparece y le dice algo que a cualquier persona nos hubiese parecido el sueño cumplido de todos nosotros. Que Dios mismo te diga: pídeme lo que quieras. Y bueno, para mí sigue siendo sorprendente. Me encanta cada vez que lo leo, porque definitivamente tú escuchas las oraciones de la gente. Tenemos años sirviendo al Señor, más de 20 años, quizá unos 25 años. No sé en cuántos ayunos de oración, en cuántos congresos de oración y en cuántas reuniones de oración hemos estado, y escuchamos a la gente pidiendo cualquier cantidad de cosas, pero muy poco vemos a la gente pidiendo sabiduría. Pero esa petición convirtió a un joven inexperto en el rey más sabio, pero también el más rico y más poderoso de toda la tierra. Y a pesar de esa historia tan impresionante, como te lo acabo de decir, te lo vuelvo a recalcar porque este tema es sumamente importante, no vemos que sea muy común que hablemos de la sabiduría ni algo que pedamos, pero queremos hacer un cambio en eso. Todos nosotros tenemos un propósito que cumplir, pero sin la ayuda de Dios, sin la sabiduría de Dios, no lo vamos a poder hacer. Encontramos un Salomón interesado en cumplir con el propósito de Dios, que Dios le encomendó siendo apenas un muchacho. Distinto al enfoque de muchos al acercarse al Señor pidiendo lo común: riquezas, bienes, esplendor, la derrota de tus enemigos, porque recuérdate que Israel siempre estuvo y siempre ha estado rodeado de enemigos, o pedir una larga vida. Él pide sabiduría y conocimiento para cumplir con el propósito, para guiar al pueblo que ahora era muy numeroso en los caminos del Señor. Entonces resulta que Dios le dice: bueno, déjame explicarte algo, te voy a dar sabiduría, te voy a dar conocimiento, pero también te voy a dar un montón de cosas, porque la sabiduría viene con un combo completo. Entonces Dios le dice: también te voy a dar riqueza, te voy a dar bienes, te voy a dar esplendor y un reinado de paz como nunca más lo tuvo ningún rey de Israel. Los 40 años de reinado de Salomón fueron reinado de paz, de bonanza, de prosperidad. Tanto así que se dice que en la época de Salomón la plata, que sigue siendo un metal precioso, valioso los días de hoy, en la época de Salomón era tomada como de poco valor o de segunda importancia, porque todo, absolutamente todo, era de oro. Ese principio o esa solicitud o este pasaje debe llamarnos la atención, ya que posiblemente estemos pidiendo de forma incorrecta. Ahora, según la Biblia, la sabiduría no es la acumulación de información o un coeficiente intelectual alto. Es la capacidad práctica de vivir de acuerdo al diseño de Dios. Es el conocimiento de la palabra de Dios aplicado a nuestra vida diaria para tomar decisiones oportunas que honran al Creador y benefician al prójimo. Entonces no es inteligencia. Hay gente que ha sido premio Nobel. Hay gente, hace poco veíamos la biografía de un hombre muy famoso, premio Nobel de química y el coeficiente intelectual más alto de su época y durante décadas el más alto de la historia. Pero su vida personal fue un verdadero desastre. Le sobraba la inteligencia, pero eso no te garantiza que tenga sabiduría. La sabiduría bíblica se define a través de las siguientes características fundamentales. Lo primero y lo básico: el temor del Señor es su fundamento. La verdadera sabiduría comienza reconociendo la grandeza, autoridad y santidad de Dios. No es un miedo destructivo o paralizante, sino que es un profundo respeto y reverencia para apartarse del mal. Proverbios 9:10 dice: el comienzo o el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer es por el temor del Señor, que como te lo acabo de explicar, no es un miedo infundado, sino que es un respeto, una reverencia, es saber que Dios me está mirando todos los días de mi vida.
Me puedo esconder de mi jefe, me puedo esconder de mi esposa, me puedo esconder de mis hijos, me puedo esconder de mi pastor, me puedo esconder de los líderes, de los amigos, de los vecinos, pero nunca me voy a poder esconder del Señor. Eso fue lo que hizo José cuando era acosado día tras día por la esposa de Potifar. Llegó un momento en que salió huyó de allí, porque él antes le había dicho a esa mujer: yo no puedo hacer eso y pecar contra mi Dios. Él tenía temor del Señor y tampoco podía pecar contra su jefe Potifar, que le había confiado todo, por supuesto, excepto su esposa. Él tenía gratitud hacia su jefe, pero tenía un temor reverente hacia él, Señor, que lo hizo huir. Hay cosas de las cuales hay que huir. La Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Número 2, es un regalo divino que se debe buscar. Aunque requiere esfuerzo y disposición del ser humano, la sabiduría proviene directamente de Dios y se obtiene a través de la oración y el estudio de la palabra. Mira cómo lo describe el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes, y eso va para todos nosotros, le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará. Entonces es algo que yo debo pedir, es algo que yo debo buscar. La Biblia dice: el que busca, encuentra. Y si tú pides esa sabiduría, si tú buscas esa sabiduría, la vas a encontrar. Número 3, es moral, pura y práctica. A diferencia de la sabiduría humana o terrenal, que puede ser egoísta o competitiva, la sabiduría de Dios se demuestra en la conducta diaria, el carácter y las relaciones interpersonales. Nuevamente el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 17, dice que la sabiduría que desciende de lo alto es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos. Número 4, y qué interesante esto, porque va a cambiar nuestra perspectiva de oración, va a cambiar nuestra perspectiva acerca de muchas cosas en la vida. Es de un valor superior a las riquezas materiales. La Biblia enseña que la sabiduría ofrece una protección y un beneficio a largo plazo que el dinero no puede comprar, como la paz, el buen juicio y la vida eterna. Proverbio 3:13 al 14 dice: dichoso el que haya la sabiduría, porque sus ganancias son más valiosos que el oro y la plata. Proverbios 8:11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no es de nada que se pueda comparar con ella. Hace mucho tiempo, y bueno, hay muchos videos en el internet que llaman, palabras más, palabras menos, la maldición de la lotería. A mucha gente el sueño de que una persona es que de repente te hagas millonario de la noche a la mañana, que te ganes 1 millón, 10 millones, 200 millones, 1000 millones, no sé cuántos millones de dólares sea tu anhelo, no sé cuánto pueda ser el premio mayor de una empresa de lotería, pero está demostrado que el 95% de las personas que se ganan la lotería, que obtienen una riqueza de manera inesperada, de manera imprevista, de forma rápida, son personas que terminan peor de cómo empezaron. Quizás tenían algún tipo de problemas económicos, pero tenían un buen matrimonio, no tenían adicciones, no tenían enemigos, no tenían situaciones conflictivas. Pero esa fortuna hizo que se volvieran locos, que despilfarraran todo, que comenzaran a hacer cosas indebidas. Algunos se volvieron adictos al sexo, otros se volvieron adictos a las drogas, otros se metieron en cosas ilícitas, compraron cosas sin saber qué era lo que estaban haciendo, y con al poco tiempo, algunos en semanas, otros en meses, otros en apenas un año, perdieron absolutamente todo y terminaron divorciados, enfermos, adictos, muertos, o peor de cómo empezaron. ¿Por qué? Porque el dinero la sabiduría te puede dar dinero, te puede traer riquezas, como le pasó a Salomón, pero las riquezas y el dinero no te van a garantizar y no te van a dar sabiduría, porque la sabiduría viene del Señor. ¿Qué es la sabiduría? Dijimos hace rato que no era la acumulación de conocimientos y de intelecto y de títulos universitarios. Eso no te garantiza sabiduría. Hace algunos años, y me acordé de él preparando este tema, veníamos
llegando a un lugar de trabajo y uno de mis obreros estaba hablando con una muchacha de otra compañía y empezamos a echarle broma. Algunos decimos en Venezuela, pues a bromear con él y con respecto a esta muchacha con la que estaba hablando. Y bueno, la cosa se puso un poco intensa, pero de repente él sintió que pasamos cierto límite y nos dijo, mire, yo sería incapaz de serle infiel a mi esposa y de engañar a mis hijos. ¿Con qué cara yo me presentaría en mi casa delante de mi esposa y delante de mis hijos si yo le hubiese faltado al pacto matrimonial? Este hombre no tenía ni siquiera la primaria terminada, pero era un hombre creyente que tenía sabiduría y temor del Señor. Justamente en ese momento yo estaba ayudando, atendiendo, estaba en medio de una situación donde estaba tratando de ayudar a dos personas con muchos títulos universitarios, con grandes currículum, con grandes conocimientos, pero que su vida personal era un desastre, metidos en relaciones extramatrimoniales, metidos en engaños, metidos en adulterio y metidos en desastres que trajeron divorcios, heridas en los hijos, heridas en sus parejas, en sus esposas, y ellos mismos salieron heridos de toda esta situación. Entonces, en ese momento yo entendí, y lo recordé preparando este tema, que la sabiduría viene de Dios y que no tiene nada que ver con el conocimiento intelectual ni la cantidad de títulos universitarios que tú puedas tener. Ahora, la sabiduría se aplica en las relaciones y decisiones cotidianas. La sabiduría es algo del día a día. La sabiduría es algo que tú tienes que poner en práctica para las cosas pequeñas, así como para las cosas grandes. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Otro pasaje que me gusta mucho dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces, una de las formas de adquirir sabiduría es andando con sabios. Tú tienes que saber escoger las personas con las que tú andas, tienes que saber escoger tus amistades. Proverbios 16:16 dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Efesios 5 del 15 al 16 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y mucha gente dice que estamos viviendo tiempos malos, que todo es problemas, guerras, conflictos entre naciones, persecuciones, el clima, el calentamiento global, los terremotos y tantas cosas que hay en este momento. Pero déjame decirte, los días malos siempre han existido. 2000 años atrás se escribe esto en medio de persecuciones, de problemas, de guerras y de conflictos. Entonces nos llama este pasaje a vivir no como necios, sino como sabios. Es algo que tú tienes que vivir y que tienes que practicar todos los días de tu vida. Uno de los proverbios que más me gusta, que mi esposa ha entendido muy bien, Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y déjame recordarte que sabiduría no es solamente conocer la palabra, es aplicarla en el momento oportuno. No importa cuánto tú sepas de la palabra, lo importante es cuánto tú pongas en práctica y que lo hagas en el momento correcto. La mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la derriba. Proverbios 22:6 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. Bueno, se los acabo de leer, no vivan como necios, sino como sabios. Ahora hay una gran diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Lo voy a poner entre comillas. Es uno de los contrastes más fascinantes y claros que presenta el Nuevo Testamento. La diferencia radical, principal, radica en su origen y en sus resultados. La sabiduría del mundo busca el beneficio propio, el orgullo y el éxito terrenal. Eso de tú lo puedes, tú lo logras, tú te lo mereces, todas esas cosas centradas en el hombre. Mientras que la sabiduría de Dios se basa en la humildad, el amor sacrificado y la obediencia a su voluntad. Por eso el Señor Jesús le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es una expresión de sabiduría, obediencia a la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta.
En el Nuevo Testamento se detalla esta gran diferencia a través de dos pasajes principales que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 20 al 25. Nada más te lo voy a parafrasear, pero el apóstol Pablo diferencia la sabiduría humana. Y Pablo explica que para el mundo este plan de salvación de Dios a través de Jesús parece una tontería, que parece una locura, pero en realidad demuestra el poder absoluto de Dios. A la gente le parece una locura y una tontería que seamos salvos por gracia, que no tengamos que hacer nada salvo arrepentirnos porque ya Jesús lo hizo, porque ya Jesús pagó el precio de nuestro pecado, porque ya Jesús se sacrificó por nosotros, porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces el apóstol Pablo reflexiona y dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría del mundo? Este mundo a las cosas buenas las llama malas. Este mundo a las cosas malas las llama buenas. Este mundo ha funcionado miles y miles de años porque se ha reñido y ha seguido el plan y el diseño de Dios para la familia, para la sociedad, para el derecho, para todo. La ley, como nosotros la conocemos en Occidente, basada en la ley romana, es la que se estudia en la mayoría de las escuelas de derecho. El matrimonio, como Dios lo creó, dice claramente que es entre un hombre y una mujer. Y que el matrimonio es lo que Dios ha establecido para que la sociedad pueda funcionar, pueda prevalecer, y la familia debe ser lo primero. Entonces al mundo eso ahora le parece locura. Es el mundo ahora eso le parece sin sentido y quieren cambiar las cosas que Dios ha establecido, pero en realidad los que han caído en la locura son ellos. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría humana, y lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Los frutos de ambas sabidurías están en Santiago capítulo 3. El apóstol Santiago pone ambos conceptos frente a frente en una lista muy práctica, enfocándose principalmente en las intenciones del corazón y el comportamiento. Ahora, ¿cómo es la sabiduría del mundo? Sabiduría entre comillas. Santiago capítulo 3, versículos 14 al 16. Nace de celos amargos y ambición personal. Es terrenal, animal y hasta demoníaca. Trae desorden, confusión y toda mala acción. Busca figurar y jactarse por encima de otro. Ahora, la sabiduría de Dios continúa en el mismo pasaje de Santiago 3, versículos 17 en adelante. Es primeramente pura, es pacífica y amable, es compasiva y da buenos frutos, no es hipócrita ni tiene favoritismo. La Biblia hay un pasaje que me gusta mucho, dice que ustedes piden, pero piden mal porque piden para sus propios deleites. Si aprendemos de este pasaje y somos como Salomón y nos empeñamos, aprendemos a pedir sabiduría, déjame decirte, la sabiduría trae un montón de cosas que la acompañan. Riquezas, larga vida, prosperidad, salud. Trae tantas bendiciones acompañadas y es un tema que ha desaparecido de nuestros púlpitos. Pero por alguna razón Dios quiere recordarnos este tema porque necesitamos del Señor, necesitamos pedir y está bien. ¿A quién más le vamos a pedir? Nuestros hijos nos piden a nosotros, los hijos le piden a los padres. Y la Biblia dice que si nosotros, aun siendo malos, procuramos las mejores cosas para nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas. Dios quiere darnos sabiduría. Necesitamos esa sabiduría que viene de Dios. Tenemos que confiar en el Señor, tenemos que confiar en su palabra. Dios está dispuesto a darnos. Dice la Biblia que si alguno de nosotros está en falta de sabiduría, pídala a Dios. Yo no sé qué situación estás pasando tú por este momento. No sé si es un asunto de finanzas, un asunto de matrimonio, un asunto de pecado, de adulterio, un asunto ministerial, un asunto que te sientes frustrado, un asunto que sientes que no avanzas, como que has estado corriendo y no llegas a ninguna parte. Déjame decirte, Dios quiere darte sabiduría. El Señor se le apareció a Salomón una noche y le dijo, pídeme lo que quieras. Yo quiero terminar con esa palabra de parte del Señor. Dios te dice, pídeme lo que quieras.
podemos pedir lo que queramos. La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces pedimos tantas cosas. Debemos pedir como conviene. Y pedir sabiduría nos conviene. Pedir sabiduría como lo hizo Salomón. Transformó a un joven inexperto con un reto mayúsculo, con un reto inmenso en el hombre más sabio de la historia, y con un esplendor tan grande que aún el Señor Jesús lo nombra y le dice a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, no se preocupen, no se afanen por la vida, miren los lirios del campo, que ni aún Salomón con todo su esplendor. El mismo Señor Jesús reconoció y recordó el esplendor que Dios le dio a Salomón, pero ese esplendor, esa grandeza, ese reino magnífico, el mejor de todos los tiempos, fue el resultado o fruto de la sabiduría que Dios le dio. Quiero que oremos porque tú y yo necesitamos sabiduría. Tú y yo necesitamos sabiduría y conocimiento de Dios. Dice, para gobernar a este pueblo, para dirigir a nuestra familia, para dirigir nuestro matrimonio, para dirigir nuestro ministerio, para dirigir nuestro noviazgo, para dirigir nuestra relación padres e hijos, para dirigir nuestra iglesia, para dirigir nuestra empresa, para tomar decisiones sabias. Para todo lo que hagamos necesitamos la sabiduría que viene del Señor. Y oramos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor, que nunca regresa vacía. Hoy entendemos, Señor, que hemos pedido mal, que hemos pedido para nuestros deleites, que hemos pedido, Señor, para nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, egoísta, Señor, pero hoy tú nos has llamado a la sabiduría, Padre, y es lo que te pedimos esta mañana, Señor, que nos des sabiduría. Como dijo Salomón, Padre, yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo. Padre, te pido sabiduría y conocimiento para dirigir mi casa, mi familia, mi matrimonio, mi ministerio, mi iglesia, mis negocios, mis finanzas, mis hijos, mi familia, todo, absolutamente todo lo que yo tenga que tú hayas puesto en mis manos. Padre, te pido sabiduría y conocimiento para hacerlo conforme a tu voluntad y no conforme a la mía. Padre, estamos seguros y convencidos porque escrito está en tu palabra que si alguno está a falta de sabiduría y tú la pides y te la pedimos a ti, Señor, tú nos las darás en abundancia. Señor, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Yo te pido por cada una de las personas que nos estés escuchando, Padre, que tú le des sabiduría, Padre, sabiduría de lo alto, Padre, que sí hemos confiado en tantas cosas, hemos aprendido tantas cosas, Señor, pero el apóstol Pablo dijo, todo lo que para mí antes era ganancia, ahora lo tomo a pérdida por la causa de Cristo, Señor, y solamente sé de un Cristo y crucificado, Señor, conforme esa palabra, Señor, aparte del Cristo crucificado y que se sacrificó por nosotros, Padre, te pedimos sabiduría. Danos sabiduría, Señor, para alcanzar la meta, para cumplir el propósito y para hacer y cumplir tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta. Si tú has hecho esta oración y tú has abierto tu corazón a buscar sabiduría y entendimiento de Dios, déjame decirte, ha llegado un antes y un después en tu vida. Y a partir de ahora, los mejores años de tu vida están por llegar y absolutamente todos los beneficios de la sabiduría están acompañándote en este momento. Léete el libro de Proverbios, léete el libro de Eclesiastés, lee el libro de los Salmos como algo regular en tu vida y Dios te va a ir mostrando y revelando su sabiduría contenida en la palabra. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este ministerio. Te bendigo en el nombre de Jesús y comparte esta palabra con otras personas. Hay mucha necesidad de la palabra y tú puedes ser un instrumento de bendición para esas personas.